estamos aquí para presentar un libro. Este libro es fruto de 27 años de trabajo, pero sobre todo 27 años disfrutando de una pasión, de un tema y de una historia que yo cuando empecé en esto decían que estaba todo contado, que no había nada nuevo, y les puedo asegurar que no ha sido así. Este libro va dedicado a todos aquellos soldados anónimos de todos los tiempos que lucharon por España. Hoy casi hay que pedir perdón, algo que yo no entiendo. Soy español, estoy orgulloso de mi cultura, de mi gente, de mi ejército, de mi policía, de mi religión también. Hoy lo que he dicho, de mi religión. Y creo que no hay que ocultar ese orgullo. Es más, creo que tenemos el derecho y el deber de conocer la historia de España con sus claroscuros. No hemos hecho todo bien en todas las épocas, evidentemente, pero quisimos de alguna manera hacer un recuerdo por todos aquellos que dieron su vida por España y lucharon por España en todas las guerras, en todas las contiendas en las que ha habido una bandera española para defender o un territorio que defender, porque como vamos a ver, la guerra de Cuba y Filipinas no era nada ajeno. Nosotros no éramos allí unos colonizadores, era una provincia más, o eran dos provincias más del Reino de España, como lo podían ser Barcelona, Cádiz, Alicante o La Coruña. Yo les voy a mostrar una fotografía que siempre que la muestro en las muchas conferencias que tengo la suerte de impartir a lo largo y ancho de nuestra geografía, siempre que pregunto qué ven ahí, siempre me dicen un soldado filipino y otro español. Pues son dos soldados, efectivamente, uno nacido en el distrito de Filipinas y otro peninsular, pero ambos españoles. Esa foto está tomada en aquellos momentos en que el distrito de Filipinas, ojo, no pertenecía a España, sino era parte de España. Es una foto fantástica en la que pueden ver ustedes pues cómo era la uniformidad de aquellos momentos. A partir del mes de octubre de 1896, cuando, aprovechando pues esa insurgencia, esa cruda guerra, esa violenta guerra que estaba pues diezmando a los españoles de ambos lados del océano en el distrito de Cuba, pues aprovechando esa guerra, pues también se inició una revolución violenta en el distrito de Filipinas. En tan solo, fíjense ustedes, lo torpes que éramos y lo mal que organizábamos las cosas, en tan solo un mes empezaron a llegar las tropas desde la península. Y estamos hablando del mes de octubre de 1896. Y ya en el mes de abril, a finales del mes de abril, España había conseguido mover desde la península al distrito de Filipinas un contingente de 27.000 soldados, ni más ni menos. Vamos a ir rompiendo mitos. Ni eran soldados mal pertrechados, ni eran soldados inútiles, ni eran soldados que no tenían lo necesario para afrontar una campaña militar. Fíjense ustedes el arma que lleva mi compañero. Es el fusil español Mauser modelo 1893. En el momento, el arma de guerra más avanzado, el fusil más avanzado de combate. Contaba un oficial norteamericano en la batalla del Caney que tuvo que llamar la atención, tuvo que amonestar a muchos de sus soldados porque en el momento que habían tomado la posición española, en vez de ayudar a sus compañeros heridos, iban principalmente a tomar estos fusiles. Como pueden ver, esas botas de combate que llevan mis compañeros
no tienen pinta de ser las botas dadas a unos soldados que mandan a morir a la guerra, como se ha llegado a decir. Indudablemente, romper una lanza por el Ministerio de la Guerra y sobre todo por la Intendencia Militar Española. Esta es una foto fantástica que nos ha ayudado mucho, ¿verdad?, a la hora de reconstruir estos uniformes de un soldado leonés llamado Alberto Guayo. Fíjense ustedes lo similar, lo bien hecho que están estos uniformes, que ahora que no nos escuche, Guillermo no se saltaba las clases de la universidad, pero se iba antes, y, y contactó a un viejo guarnicionero que en sus años últimos de vida tuvo el inmenso placer de disfrutar muchas tardes con Guillermo y enseñarle a hacer todo lo que llevamos, las cartucheras, los bolsos, los cinturones a mano. Está todo hecho a mano, tal y como se hacía en aquellos tiempos. Tuvimos la fortuna en su momento de tener piezas originales que con todo el dolor de nuestro corazón desmontamos para ver cómo estaban hechas, hicimos los patrones y aquí está el resultado. Octubre de 1896, distrito de Filipinas. Una sociedad, en principio secreta, fundada 4 años antes, llamada Katipunan en su nombre abreviado, comienza una violenta insurgencia en contra de España y en contra de las órdenes religiosas que estaban allí en el archipiélago. La llegada de España al archipiélago filipino fue algo distinta a nuestra llegada a América. Si bien en América llegamos con la cruz y con la espada y avanzamos simultáneamente, en Filipinas llegamos con la cruz y la espada, pero la cruz fue quien llegó primero a muchas de las zonas del país. Después de tantísimos siglos, pues había una población muy ferviente seguidora de la religión católica y había, como no, pues su grupo de enemigos. Entre ellos, esta sociedad inspirada en ideas masónicas, el Katipunan. Ellos son los que van a iniciar esta violenta insurgencia que casi erradicada en el mes de diciembre de 1897, el gobernador general de las islas, Primo de Rivera, decide pactar o terminar la contienda pues de la manera más fácil, pagando un dinero para que esta gente pues se vaya a Hong Kong, y él creía que así se iba a terminar el problema. Nada más lejos de la realidad, porque estos insurgentes, con esa cantidad ingente de dinero, lo que hacen es ir a Hong Kong y comprar armas y voluntades. En el mes de febrero de 1898, estamos hablando de una época ya de paz, están en principio en paz, un pequeño contingente español es mandado a la ciudad de Baler. Yo he estado en Baler, yo he estado en la población de Baler, en Filipinas, y a mí me ha llevado casi 4 horas y media, 5 horas hacer los 200 kilómetros que distan o que hay entre Manila y Baler. Imagínense ustedes cómo era en época de los soldados españoles. Estos soldados españoles eran 50 cazadores del 2º Batallón Expedicionario y por eso siempre hablamos del destacamento de Baler, pero yo, desde mi punto de vista, es un error, porque aquellos militares que van a vivir quizás el asedio más famoso de nuestra historia militar pertenecían a varias unidades. El primero, Enrique de las Morenas y Foxy.
Hace 2 días hizo 124 años de su fallecimiento y nosotros en el grupo al cual les invito, los últimos de Filipinas de Facebook, en mayúscula, tuvimos un recuerdo para él. Él no era parte del destacamento de Valer, pero sí que era un militar español que fue o llegó allí con los últimos de Filipinas, que así los llamamos, para tomar el cargo de comandante político militar. En principio era un cargo político y tenía que ser pues extremadamente inteligente, porque su función allí era, después de la finalización de la guerra, atraer o intentar que toda la población local volviese a Valer y continuasen con su vida anterior a la contienda. Lamentablemente, él será uno de los fallecidos en el asedio. Por otra parte, tenemos un batallón de cazadores expedicionarios, una unidad gemela a la que representan mis compañeros, del batallón de cazadores expedicionarios número 2. Me resisto muchas veces a hablar de la última película que se ha hecho del año 2016 porque la considero realmente ridícula. Ustedes van a ver en muchas de sus escenas que hablan de soldados mal pertrechados, de soldados que no sabían empuñar un arma, de soldados, incluso en algún diálogo de la película se habla de mandados allí prácticamente a morir. Estos 50 cazadores expedicionarios, en estos años de investigación, he conseguido, pues, aparte de su documentación civil, quiero decir, su fe de bautismo, su partida de matrimonio, en algunos casos los que fallecieron en la península, la partida de función, pues he conseguido los expedientes militares también. Alguno de estos soldados, cuando llega al sitio de Valer, cuando llega a la posición de Valer, aquel lugar donde posteriormente pasarían 11 meses sitiados, tenía ni más ni menos que 5 medallas al mérito militar con distintivo rojo, es decir, de bisoños nada. De esta fuerza expedicionaria enviada a Valer, justo antes, el día antes de comenzar el asedio, desertan 2 soldados. No era algo realmente habitual, hubo sus casos de deserción, lógicamente, pero no fue algo que se diera con frecuencia que los soldados peninsulares desertaran para pasarse al enemigo. Yo muchas veces, pues casi en todas las charlas que imparto, en todas las conferencias, siempre alguien ataca a los desertores. Yo no sé el tiempo que hubiera aguantado sitiado. Yo posiblemente hubiera saltado antes que ellos, pues no lo sé, pero igual ustedes también. Lo que sí que no hubiera hecho nunca sería lo que estos desertores hicieron, que es empuñar las armas en contra de sus compañeros. Por otra parte, y esta es una de las claves del sitio de Valer, que no les voy a contar porque lo que yo quiero es que disfruten con el libro de Editorial Actas, hay un médico militar, un soldado sanitario europeo y 2 soldados sanitarios filipinos, uno de ellos cabo, que lógicamente no tuvo por qué así, pero decidieron pasarse al enemigo. ¿Y qué sería del último destacamento militar del Imperio Español si no tuviera pues un fraile franciscano, si no hubiera un religioso, tal y como empezó dicho imperio? Si ustedes conocen la biografía de don Félix Gómez Carreño, verán que no tiene nada que ver con lo que nos han contado de él. No era ni mucho menos, como nos lo han representado en la última película, un drogadicto, no traficaba con opio, no daba opio a los soldados, no se bebía a escondidas el vino. En definitiva, lo que se ha hecho es manchar, y ya, si ustedes lo entienden, me lo explican,
manchar la imagen de un religioso, una persona que ya cuando estaba en el convento de Consuegra salvó la vida de varios vecinos cuando el río Amarguillo se desbordó. Es superviviente de un primer asedio en Baler, y durante el segundo sitio de Baler tenemos que agradecerle que hiciera acopio de una cantidad de arroz que posteriormente sirvió para que los militares españoles mantuvieran ni más ni menos que 337 días de asedio. Y por otra parte, y porque somos así, va en nuestro carácter, en el mes de agosto de 1898, los sitiadores mandan 2 prisioneros, 2 frailes también franciscanos, del pueblo de Casiguran, que está muy al norte. Yo he estado allí, es un pueblo fantástico. Mandan 2 emisarios para intentar convencer a los españoles de que su resistencia es inútil, y ellos deciden quedarse. Una vez dentro de la iglesia, deciden quedarse. ¿De dónde eran estos soldados? Esto es algo fantástico. En el libro, y les confieso que estoy muy orgulloso de ello, hay una biografía de todos y cada uno de estas 60 figuras históricas, de estos personajes históricos que les he presentado previamente. Donde había un único nombre en un listado, donde no teníamos nada, hemos conseguido ofrecer un antes, un durante y un después. Donde no había una imagen, en muchos de los casos hemos conseguido poner rostro a estos héroes de Baler. Donde no había una localidad natal, estoy hablando principalmente del caso de los fallecidos en el asedio, ahora hay una chincheta en este mapa con una localidad natal. Muy pocos, después de 27 años, son los pueblos o los héroes de Baler donde no tenemos esa chincheta. Y en este nuevo libro hemos conseguido poner nuevas localidades natales en ese mapa. A partir del 28 de septiembre hay 2 localidades más en España que tienen un héroe de Baler entre sus hijos. Es algo que a mí particularmente me hace muy feliz. Yo recuerdo cuando con 18 o 19 años me saqué el carnet de conducir, iba con un 127 que me dejó mi padre, me dio mi padre, iba por aquellos pueblos, me plantaba en Miajadas, me plantaba en Almonte, me plantaba en Aldea Vieja, siempre aparcaba cerca de la iglesia porque solía ser el centro, me metía en un bar, pedía una Coca-Cola y hacía lo que hacen en inteligencia, que es hacer rapport, intentar ganarme a la gente de allí, pues para ver qué me contaban, a ver qué me decían. Ni que decir tiene que en la mayoría de los pueblos no tenían la más mínima idea de que había un héroe de Baler entre sus hijos. El 1 de octubre estuvimos en la localidad de Villalmanzo. Allí sí que sabían que había un héroe de Baler, pero tuvimos el orgullo de inaugurar un busto a Marcelo Adrián, uno de esos héroes de Baler. En la ciudad de Madrid, en el mes de enero del año 2020, se inauguró una fantástica escultura de mi buen amigo Salvador Amaya. En Alcoroches, Guadalajara, hay una escultura también a Timoteo López Lario, el soldado natal. En Osa de la Vega, donde siempre yo creo que desde que regresó a su casa el soldado catalán Valero, siempre tuvo una calle, siempre ha tenido un reconocimiento, y desde el año 1973 tiene también una escultura fantástica de Santiago de Santiago. En Mula, donde se consiguió también, yo creo que fue en el año 2017, hacer un monumento a los hijos a su hijo natal, el soldado Cervantes Dato. Aquí en la ciudad de Madrid, en fechas muy recientes, en la villa de Vallecas, también se puso la calle Héroes de Baler.
me río por no llorar. En Cáceres, que les fue retirada la calle Héroes de Valer porque no sé qué pensaban que eran, se ha conseguido recuperar la calle Héroes de Valer y es una de las arterias principales. En definitiva, están más vivos que nunca. Y así debe permanecer y así debe de ser. Paso mucho por la escultura de Madrid. No hay ni un solo día que pase que no haya 3 o 4 personas dando vueltas, leyendo pues los letreros con todos los nombres, leyendo un poco la historia, leyendo ese decreto que está firmado por el pueblo filipino, por el primer presidente Emilio Aguinaldo, reconociendo a esos que fueran otrora enemigos del pueblo filipino, no como prisioneros, sino como amigos por siempre de la nueva República Filipina, y es un orgullo seguir dando guerra, y seguiremos dando guerra, ¿verdad, caballeros? Y seguiremos hasta donde nos dejen, visitando localidades natales, y seguiremos difundiendo nuestra historia, y seguiremos pues presentando libros, dando charlas, dando conferencias, y seguiremos siendo pasados, llamando a diputaciones, ayuntamientos, para conseguir que se ponga una calle donde no la tienen o se ponga una escultura, en el mejor de los casos. Nosotros nos iremos de aquí bueno, dicen que llegaremos a los 150, ¿no? ¿Tú qué tienes, Luismi? ¿25? Pues nosotros nos iremos de aquí, pero esos monumentos, esas calles quedarán. Y nosotros hemos tenido la suerte de conocer nuestra historia. Y desde mi humilde punto de vista no podemos ser tan egoístas de querer que acabe con nosotros. Esa es la iglesia de Valer. Imagínense ustedes, yo he estado en esa iglesia, recuerdo la primera vez que entré en ella, pues cómo me vinieron de golpe, pues imágenes, 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 cómo nada más entrar inmediatamente localicé pues los puntos donde había muerto un soldado, los puntos donde había estado enterrado otro, los puntos donde otro de ellos había cometido pues el intento de deserción, los puntos donde uno de los oficiales se jugó perder una mano cercenada por un machete filipino, me vino mucha información. Hemos tenido la inmensa fortuna de contar con muchísima documentación inédita. Hace 6 años salió el que muchos compañeros historiadores y sobre todo medios de comunicación calificaron como el libro definitivo del sitio de Valer, que se llamaba Los últimos de Filipinas, mito y realidad del sitio de Valer, un libro del cual pues estoy muy orgulloso y donde aportamos muchísima documentación inédita. Yo cuando escuchaba por ahí en los medios lo de libro definitivo del sitio de Valer, pues se me escapaba la sonrisilla, porque si no sacamos más en su momento fue por intereses pues editoriales. Lógicamente es muy difícil comercializar un libro que si aquel tenía 465 páginas, comercializar un libro con 760 y tantas. El nuevo libro tiene 300 páginas más, pero oiga, todo de documentación inédita. Aportamos nuevos datos, aportamos nuevas biografías. Tiene un formato, pues yo creo que muy atractivo. Es el antes, el durante y el después de una gesta única. Pero es que el después, esa parte final del libro que tendrá 150 páginas, son todas y cada una de las biografías de estos héroes de Valer. ¿Qué hemos conseguido con eso? Que era uno de nuestros objetivos principales. Humanizar lo que es una gesta militar. Me gusta mucho la historia militar. Me gusta la milicia, me gusta el ejército, me gustan las batallitas, vamos a decirlo así. Pero siempre he tenido muy claro que las batallas la protagonizan personas y que detrás de cada persona hay una historia. Y eso es lo que hemos conseguido en este libro.
poner un nombre a cada uno de esos hechos que de alguna manera pues tienen dueño todos. Saturnino Martín Cerezo en su libro dice, salió un soldado y cogió una carta, nosotros ponemos nombre a ese soldado. Salió otro soldado y trajo un perro al destacamento, que nosotros ponemos nombre a ese soldado. Y es algo que, créanme ustedes, y lo vuelvo a decir, y a fuerza de ser pesado, pues quedará. Estamos muy orgullosos. Cuando alguien presenta un libro, presenta un trabajo, presenta cualquier aspecto de su vida profesional y te dice que está orgulloso, créanme ustedes que no puede ser malo. Y de alguna manera yo se lo digo a ustedes y les recomiendo la lectura de este libro de Editorial Actas. Y como yo soy muy accesible, que estoy muy activo en redes sociales, si no les gusta a ustedes, me llaman y me lo dicen. No les voy a contar el sitio de Valer, pero imagínense ustedes en una sala que será el doble de esta sala de tercios viejos, no mucho más, en total oscuridad, porque ellos tuvieron que aspirar todas las ventanas, dejar únicamente el espacio para poder apuntar sus fusiles, con una humedad del 90%, enfermos, heridos, 54 hombres, empezar a tener las primeras bajas, tener que enterrar al compañero, al amigo, ese camarada que conociste quizás en el barco viniendo a Filipinas, que ha estado contigo, que te ha podido salvar la vida, como se dio varios casos de soldados de este destacamento de Valer. Uno de ellos salvó la vida gracias a que otro le sacó de un río. Cuando él muere y cuando no tienes la posibilidad de enterrarlo fuera y tienes que enterrarlo justo al lado de donde tú tienes que seguir viviendo, comiendo y durmiendo. Eso pasó en Valer y pasó durante 367 días. Los ataques eran constantes. Martín Cerezo, en un pequeño sobre, en la documentación inédita a la cual tuvimos acceso gracias a la familia, porque Martín Cerezo dio todo su archivo al Archivo Histórico Militar en los años 40, salvo lo que no le convenía, que eso también lo contamos en el libro. Mucha información, pues muy interesante, que nos ha dado respuesta a muchas cuestiones que, pues, con la información que teníamos y que había publicada no entendíamos, y ahora sí que le damos sentido. Y él apuntaba que llegó una compañera inesperada, que fue la enfermedad, el beriberi. Si hubo únicamente 2 fallecidos por arma de fuego, por fuego enemigo, luego hubo 2 fusilados por intento de deserción, el resto de las bajas entre el destacamento español fue por enfermedad. Hace, yo creo que un par de años, me dieron un premio en Revista Ejército por un artículo que publiqué que se llamaba Claves para la exitosa defensa de la posición de Valer. Yo tenía muchas de las claves, que las contamos aquí, no se las voy a desvelar, ni mucho menos, salvo una: la existencia de un médico. Ni mucho menos, era lo habitual tener un médico en un destacamento tan pequeño, pero quiso la suerte que hubiera un médico perteneciente a la 4ª Brigada de Sanidad Militar, el teniente provisional don Rogelio Vigil de Quiñones y Alfaro. Necesitamos un médico en el grupo. Que tuvo la mente tan preclara
cómo para ser el primero, escuchen bien, el primero que averiguó las causas de esta enfermedad tan terrible que es el beriberi. No soy médico, pero les voy a contar grosso modo lo que es el beriberi. El beriberi es la carencia de vitamina B1. En aquellos momentos no sabían ni lo que eran las vitaminas. Es lo que nosotros obtenemos, nuestro organismo no lo genera espontáneamente y lo toma de los alimentos. Imagínense ustedes la alimentación que tenían estos soldados, que ni que decir tienen, que comieron todo lo que reptaba, volaba y pasaba a su lado. Yo recuerdo, ponemos las cartas, una carta entre dos soldados en el año 1911, creo recordar, o 14, en la cual uno le decía a otro, Arocha, ¿recuerdas cuando saliste a coger un perro que había quedado en terreno de nadie, en medio de las balas enemigas, conseguiste arrastrarlo a la trinchera y cuando ya creímos que nos íbamos a dar un festín, estaba sarnoso? ¿Y qué rico nos supo? Estos son los héroes de Valer, aquellos que pusieron incluso precio a un cuervo. Un cuervo valía 5 pesos, pero la respuesta siempre era la misma. El cuervo lo he pillado yo y me lo como yo, que la plata no se puede comer. Ellos comieron de todo. Roedores. Tengo un gran amigo, descendiente de uno de ellos, Álvaro Torres. Diego Torres. Diego, estuve viviendo 14 años con su abuelo, superviviente del sitio de Valer. 14 años escuchando todas las noches. Él me decía hace poco cuando sacamos el libro y le llegó al monte, a Huelva, él decía, ahora entiendo por qué mi abuelo me contaba todas las noches las mismas historias. Siempre lo mismo. Yo decía, abuelo, qué pesado. No, qué pesado no. Ahora lo entiendo. Él quería que yo te las contase a ti y que tú se las contases a todo el mundo. Quiero agradecer la colaboración, la ayuda de tantas y tantas familias, tantos y tantos descendientes de los héroes de Valer, que me han ayudado, pues, a después de 27 años, dar luz a este libro. Lo digo en los agradecimientos. Este libro lo firmamos 2, pero es obra de todos vosotros. Y lo digo con todo el corazón, y así lo siento. El beriberi llega al destacamento de Valer. El primer síntoma es la hinchazón. Cuando estos soldados se levantan por la mañana y han visto que los compañeros que han empezado a estar hinchados han sobrevivido a lo sumo 2-3 semanas, cuando tú te levantas y te notas hinchado y sabes que te quedan 2 o 3 semanas, la agonía puede ser terrible. Siempre estaba esa mentira piadosa, oye, estoy hinchado. ¿Qué dices? ¿Que vas a estar hinchado? Y siempre ese carácter español. Ellos, nosotros, que nos tomamos a risa incluso la muerte, tenían sus apuestas. Esa porra que hacemos nosotros con los amigos, que apostamos por todo. Ellos apostaban quién iba a ser el primero en morir. Oye, me encuentro mal, apuesto por mí. Esas expediciones al otro mundo que llamaban ellos. Y esos momentos de buscar al camarada, al amigo, y de decir, oye, toma 5 pesos, quiero que me entierres tú. Y entiérrame a poder ser aquí, o entiérrame allí. Hay una cuchara, hay 2 cucharas que sacamos en el libro, fotos, y yo creo que inéditas y originales. Una del soldado Marcelo Adrián Obregón de Villalmanzo, que está en el, pues estaba hasta hace poco en los sótanos. Yo lo vi en los sótanos del
del Ministerio, perdón, del Museo del Ejército de Toledo, espero que ahora esté expuesta, y que decía, con esta cuchara yo comía en Valer y enterré a un compañero. Brutal, dramático, pero cierto. Y la cuchara con la cual otro de estos héroes de Valer, el soldado Hernández Arocha, alimentó a todos y cada uno de sus 12 hijos hasta que tuvieron una edad, porque él decía que si le sacaron a él adelante, a sus hijos también les iba a sacar adelante. En estos momentos de dolor, en estos momentos de que las muertes sean constantes, el destacamento de Valer hace una salida a plena luz del día, porque somos así de chulos y por qué hacerlo más fácil. Consiguen retrasar las posiciones del ejército republicano filipino, iba a decir los insurrectos, pero joder, es que ahora está hasta mal visto. Ahora hay que medir cada palabra de los insurrectos, porque estos señores era una guerra civil entre españoles de un lado y otro del Pacífico, españoles nacidos en Asia y españoles nacidos en la península o en las islas, y consiguen salir por primera vez desde el mes de diciembre al exterior. Consiguen abrir a la iglesia y consiguen acabar con la epidemia de beriberi. ¿Pero por qué lo consiguen? Porque el médico de Valer relaciona la enfermedad con la mala alimentación. No será hasta la Primera Guerra Mundial que un médico también de la Armada japonesa descubre las verdaderas causas. Es decir, en la iglesia de Valer tuvimos al descubridor de las causas del beriberi. En agradecimiento, ese doctor que se moría le dio al cabo Olivares, uno de los soldados que protagonizó esta gesta, su reloj. Y el cabo Olivares decía que en el momento que salió de la iglesia paró el reloj. Entonces, y según salieron ellos, salió el último destacamento militar español de ultramar. Es decir, ahí tienen ustedes la hora a la que se acabó el Imperio Español. Por supuesto, tenemos muchos objetos personales fotografiados en este libro, entre ellos ese reloj, la navaja que tenía Saturnino Martín Cerezo, el último comandante militar de la posición, ese libro que yo he tenido en las manos, que él guardaba siempre en su casaca, en ese bolsillo, que su uniforme es igual que el que tenía tiene Guillermo. En ese bolsillo él tenía la libreta de altas y bajas del destacamento. Altas no hubo ninguna. Bajas, cada vez que moría uno de sus soldados, él tenía que tomar nota. Y créanme ustedes que cuando yo empecé a leer y vi aquellos -1 quedan 41, -1 quedan 40, -1 quedan 29, créanme ustedes que sentí algo. El destacamento de Valer llegó a la península. A partir de ese momento, al día siguiente son licenciados, cada uno se va a su casa, y a partir de ese momento no tenemos un sitio de Valer, una historia del sitio de Valer, sino que tenemos 35 de los 35 supervivientes. O eso se decía, porque ahora tenemos 60. Tenemos 60 y desde el año 1904 los caídos en el sitio de Valer, los fallecidos en el sitio de Valer, reposan en el cementerio de la Almudena. Yo hace muchos años, además que está relativamente cerca de donde yo me he criado, al principio de la calle Arturo Soria, en Madrid, todo está en el cementerio de la Almudena, pues
No tardábamos mucho en el 70 en ir al cementerio de Almudena, y yo cuando fui allí la primera vez hace muchos años, créanme ustedes, que empecé a hablar con ellos, yo no estoy loco ni mucho menos, Guillermo se ríe, pero empecé a contarles mis chaladuras, no, lógicamente no en voz alta, y asiduamente, bueno, yo he estado aquí con mi amigo Enrique, yo he estado en este que está aquí presente con nosotros, hemos estado juntos, y yo creo que ya lo podemos contar, durante la pandemia, que no sabíamos que estaba totalmente prohibido entrar en los cementerios. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Y nuestra tercera acompañante, nuestra querida amiga Carmen Imaz, sí lo sabía, pero nos plantamos allí el día que celebramos siempre ese 2 de junio, el día que celebramos la salida del destacamento de Valer, nos plantamos allí en el... Yo veía mucha policía por allí que me miraban y bueno, se extrañaba, pero nadie me decía nada. Y llamó un muy buen amigo mío, que es Guardia Civil, que me dice, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Digo, en el cementerio. Dice, joder, lo siento, tío, ¿qué ha pasado? Digo, no, que he venido a poner unos claveles a los de... Pero tú estás loco, está totalmente prohibido, sal de allí. Y nada, salimos de allí escopetados. Pues allí están ellos, y yo siempre, cuando tuve localizado a los caídos en el sitio de Valer y sabía que había supervivientes que habían hecho su vida y que nadie sabía dónde estaban enterrados, me propuse localizar esas tumbas. Y les puedo decir que están el 95% localizadas, y en el libro también les digo dónde están. No les voy a animar a ir a un cementerio, ni mucho menos, eso ya casi sería enfermizo. Pero si pasan ustedes por allí, acérquense, recen un Padre Nuestro, presenten sus respetos. Yo creo que ellos, desde donde estén, nos lo agradecerán. Igual que nosotros les tenemos que agradecer que dieran sus vidas, pues porque hoy nosotros podamos estar aquí tranquilamente pues dando una conferencia, o podamos viajar, o podamos estudiar, porque ellos lo hicieron no por ellos lo hicieron por defender esa bandera, y lo hicieron por defender su país, su religión. Y créanme ustedes que yo no siento ningún pudor en reconocerlo, que estoy realmente orgulloso de mi patria, de mi gente y de mi cultura. Se habla de los últimos de Valer, pero oigan ustedes, yo siempre termino mis conferencias de la misma manera. Estos son mis últimos de Filipinas. Ellos, los más de 9.000 prisioneros españoles, militares, religiosos, funcionarios, civiles, que en muchos casos estuvieron durante meses prisioneros de los tagalos. Yo siempre me he preguntado cuántos de esas personas que están en la foto, una foto inédita, regresarían a España. Posiblemente muy pocos. Por eso la dedicatoria en el libro, a todos esos soldados anónimos que dieron su vida en defensa de España. Año 2016 salió la primera edición del libro Los últimos de Filipinas, mito y realidad del sitio de Valer. 28 días más tarde salió la segunda. Vendimos, no sé si se pueden decir las cifras o mi editor se va a enfadar conmigo, en menos de un mes 3.600 libros de historia de España en España. No te pido que me lo superes, pero igualamelo. Mucho tuve que ver, pues una persona a la que yo no tenía el placer de conocer, no le conozco a día de hoy, Arturo Pérez Reverte, que puso uno de sus famosos tweets que dijo que lo había leído y que era un libro fantástico. Hablo de memoria, porque me lo aprendí.
y jamás se me olvidará. Y tengo que agradecer a mi querido amigo Salvador Amaya que en la escultura que hay en la Plaza del Conde del Valle Suchil de Madrid se hiciese un pequeño hueco en una cápsula del tiempo que hay en el interior de la escultura. Si no lo saben ustedes, ya se lo cuento yo, y metiese un ejemplar de mi libro. Dios quiera que no vea la luz jamás de los jamases, pero si dentro de 300, 400 años levantan esa escultura, ahí encontrarán entre el listado de todas las personas que ayudaron económicamente a erigir el monumento, la escultura, porque tiene más mérito, fue pagada por cuestación popular. Un rosario de la Orden Franciscana, fotografías de la gente que impulsó el monumento, pues también encontrarán pues ese ejemplar del libro. No me digan ustedes que no es preciosa, una escultura pues que representa pues esa rasmia, esa fuerza. Rasmia es una palabra que se ha perdido, que es pues ese empuje que tenían pues los soldados españoles que llegaban a un punto y decían, ¿para dónde seguimos? ¿Para dónde tiramos si no conocemos esto? Pues no hay otro sitio, para adelante. Y ahí está ese monumento con los nombres de todos los héroes de Valer. Los caídos en el asedio, los supervivientes, los militares y los religiosos. Y por mi parte, esa es una foto que me gusta porque ahí se ve la diferencia entre uno y otro. Lamento decir que si tiene usted primero es como el que tiene ahora un Nokia 5613. Es un libro que le tengo mucho cariño. Fue mi primer gran libro. No está desactualizado porque la información que dimos es buena, pero se ha quedado atrás. Si es usted un amante de esta gesta, yo le recomendaría que se hiciera con uno de los ejemplares antes de que se agote. La portada es pues distinta. Es una portada que ha hecho un ilustrador, Manuel Kromenacker, que es muy conocido a nivel internacional. Nos puso en lista de espera para hacer la portada, nos daba 8 o 9 meses, le urgí, por favor, le mandé toda la información, me tengo que documentar, toma estos archivos. En 2 semanas la tuve y ha puesto pues a quien yo he querido. ¿Por qué? Pues porque soy el autor y porque pues me tengo que dar algún gusto de vez en cuando. Ha puesto a aquellos héroes de Valer por los que yo tengo afecto por todos y cada uno de ellos. He sido profesor. Es imposible no tener más cariño por uno que por otro. Tú puedes respetar a todos, tener cariño por todos, pero hay algunos que por lo que sea, por su vida, por sus descendientes, por lo que sea, pues les tengo más afecto y ahí está esta portada. Y finalmente me gustaría invitarles a formar parte de este grupo Facebook, Los Últimos de Filipinas, en mayúscula, que ya saben ustedes que cuando algo funciona en este país, llega otro y te lo copia. Hay otro libro, otro grupo, Los Últimos de Filipinas, en minúscula, que se está hinchando. Pero bueno, vamos al nuestro, al original, al que fundamos pues hace ya 15 años casi, y en el que nos damos cita más de 9.690 y tantas personas, descendientes, historiadores, amantes de la historia de España, y que
joder, que queremos ser 18.000 para tener el siguiente hito de 37.000 más cerca. Por mi parte, pues no quiero aburrirles. Poco más. Desearles que disfruten tanto como he disfrutado yo en estos años. Que tengan un recuerdo por estos héroes de valer, que se sientan ustedes orgullosos de ellos y que lean. Ya no les digo mi libro, cualquier libro de historia de España o cualquier otro libro que ayuda pues, a mantener negocios tan maravillosos como esta librería y anima a los que no podemos vivir de esto porque es imposible, pero nos anima a seguir escribiendo, investigando y divulgando. Muchísimas gracias y a su entera disposición. Sobre todo cuando nosotros vemos cualquier fotografía. El otro día, pues María nos conocimos hace muy poco y en esa feria militaria para gente rara de la que tanto disfrutamos, nos conocimos allí y ella me comentó que su tatarabuelo había fallecido en la guerra de Cuba y que no tenían nada más que pues una fotografía y tenían el dato de que había muerto en un naufragio. Pues 2 días más tarde ya sabíamos el naufragio, sabíamos al cuerpo al que pertenecía, sabíamos el día del fallecimiento, incluso prácticamente la hora. Nosotros cuando vemos un uniforme sabemos ciertamente si es de la isla de Cuba, Puerto Rico, Filipinas. Aunque fueran muy parecidos, había sus diferencias.